Bienvenidos compañeros. El día de hoy vamos a exponer un estudio estadístico sobre la actividad física en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio estadístico fue realizado por William González, Sebastián Mantilla, Jair Pérez y quien les está hablando, David Sierra. La pandemia del COVID-19 cambió radicalmente las actividades normales de las personas alrededor del mundo, llegando a tal punto de obligar a un confinamiento social dentro de los hogares para precautelar la salud y la vida de las familias. El estilo de vida se modificó de manera especial entre los estudiantes, quienes vieron transformadas sus actividades escolares a una interacción virtual en sus clases. Debido a la pandemia, un gran porcentaje de personas que anteriormente eran activas físicamente dejaron de realizar estas actividades, lo que llegó a deteriorar su salud física y mental. Por este motivo, decidimos investigar qué cambios en la realización de actividades físicas como la práctica de un deporte o simplemente de ejercicio físico se presentaron durante y después de la pandemia, además de desarrollar un perfil general en las necesidades vitales de los estudiantes de la UNAP, como por ejemplo la alimentación y los horarios de sueño. También presentamos los beneficios de la actividad física. La actividad física contribuye a mejorar la calidad de vida y el estado de ánimo de las personas, disminuyendo el riesgo de padecer depresión, ansiedad y estrés, fomentando la integración social. Por lo contrario, la inactividad física se sitúa como el cuarto factor de riesgo de enfermedades y además es una causa directa para la aparición del sobrepeso. Sus complicaciones sobre la salud física y mental de las personas se encuentran considerablemente documentados en varias investigaciones científicas. Esta encuesta se realizó con el fin de analizar cómo afectó la pandemia a la actividad física de los estudiantes de la UNAP, además de visualizar de forma objetiva a través de este estudio estadístico las horas de sueño y la buena alimentación de los estudiantes de la UNAP. Sabiendo que son factores vitales para el desarrollo normal de las actividades, es importante resaltar que buscamos comprobar si los estudiantes que practican deporte duermen lo suficiente y tienen una buena alimentación. Los objetivos. Objetivo general. Analizar la condición física y la disposición al deporte que tienen los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga después de la pandemia del COVID-19. Objetivos específicos. Primero, realizar comparaciones entre el resultado pensado antes de aplicar la encuesta y el obtenido después de aplicar esta misma. Segundo, estudiar cómo afecta la alimentación y el sueño en la actividad física que realiza un estudiante de la UNAP. Tercero, hacer un análisis estadístico del impacto de la pandemia en la actividad física realizada por los estudiantes de la UNAP. Cuarto, encontrar los deportes practicados por los estudiantes de la UNAP y con qué frecuencia lo practican. Tamaño y caracterización de la muestra. Este estudio se realiza específicamente a estudiantes de diversas carreras que cursan el tercer semestre en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Contamos con 102 respuestas a la encuesta realizada a través de la herramienta Google Forms. La distribución de la frecuencia según la carrera universitaria se muestra en la siguiente tabla. Entonces, para la metodología, como bien dice ahí, hemos dispuesto 10 preguntas, en la cual pues, lograremos permitir un análisis de manera estadística a la actividad física, el antes, el durante y el después de la pandemia. Y además de esto, se realizaron 3 preguntas adicionales que más que todo van dirigidas a aquellos deportistas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces comenzamos con la primera, que es como la más básica, que es qué carrera estudias, en el cual logramos ver que la mayoría de los encuestados hacen parte de la Facultad de Ingeniería, pero sobre todo Ingeniería biomédica, mecatrónica y de sistemas. Posterior a esta, está que si practican algún deporte, en el cual se logra ver que el 52%, o sea, eso da 53 estudiantes, ha afirmado practicar deporte y que el 48% restante, o sea, 49 estudiantes, afirmaron no practicar deporte. Entonces, que concluimos acá que la mayoría pues sí realiza actividad física. No es mucha la diferencia, pero sí, por lo menos hay más sí que no. Posterior a esto, queríamos mirar si antes de la pandemia la mayoría de las personas eran activas físicamente y se logra ver que el 71,6% de los encuestados
es decir, 73 estudiantes afirmaron ser activos físicamente antes de la pandemia. Y aquí sí hubo un 28,4%, o sea, 29 estudiantes afirmaron que no eran activos tampoco físicamente antes de la pandemia del COVID. Ya posterior a esto, queríamos saber si durante la pandemia era que si las personas eran activas físicamente. Aquí sí se logra observar que la mayoría, o sea, el 52,9% afirmaron que durante la pandemia no fueron activos físicamente, pero que sí hubo un 47,1% que había gente activa durante la pandemia. Y ya posterior a eso, queríamos realizar la pregunta de que si creyeron que la pandemia tuvo un impacto negativo en ellos físicamente. Se logra ver que hubo un 62% de las 62,7% de las personas que dicen que sí, pero también hubo un 37,3% de que dicen que no tuvo ningún impacto físicamente negativo. Y entonces ya posterior a todo esto, preguntamos que cómo consideran el estado físico actual. Acá logramos ver en esta tabla que el 50% dicen que es regular, es decir, que casi no, por el hecho de haber venido una pandemia y todo, como que no sienten que su estado físico esté del todo bien. Pero igual hubo un 36,3% que dice que sí es bueno. Hay un 2,9% que dicen que es alto y hay un 10,8% que dicen que definitivamente es malo el estado físico actual. Y entonces aquí hicimos otra pregunta: ¿con qué frecuencia asiste al gimnasio? En el cual logramos ver que la mayoría de los estudiantes no asisten al gimnasio, estamos hablando de un 40,2%. Hay algunos, es decir, el 24,5%, que van o una o dos veces a la semana o tres, cuatro veces a la semana. Y son muy pocos los que van, que es el 10,8%, que solo van 5 o 6 veces a la semana. Y en esta pregunta más que todo queremos ver si en el núcleo familiar, o sea, con las personas con quien vivo o con las familiares que conviven, que si esas familiares realizan alguna actividad física. Aquí hubo una igualdad, el 50% dijo que sí y el 50% dijo que no. Y aquí queríamos ver más que todo qué tanto dormía la gente en la vida universitaria. Aquí se logra ver que el 62,7% de los estudiantes duermen de 5 a 7 horas. Son muy pocos los que duermen de 10 a 12 horas. De un 20,6% duermen solo 3-4 horas. Y el 15,7% duermen 8 o 9 horas. Y ya como última pregunta tenemos que del 1 al 10, ¿qué tan buena consideran su alimentación? En donde vemos que la mayoría de los estudiantes se daban de calificación de 7 a 8 y posterior a eso le seguían que estaba el 10, o sea que se consideran que tenían una muy buena alimentación. Realizamos un análisis estadístico respecto a la pregunta 9 y 10 dirigida solo a deportistas. 9. ¿Entre qué rango de horas duerme? 10 deportistas afirmaron que duermen de 3 a 4 horas. 36 afirmaron que duermen 5 a 7 horas. 7 afirmaron que duermen de 8 a 9 horas y 0 afirmaron que duermen de 10 a 12 horas. Pregunta 10 solo para deportistas. Del 1 al 10, ¿qué tan buena es la alimentación? La calificación de 1 tiene 0 deportistas. La calificación de 2, 0 deportistas. La calificación de 3, 1 deportista. La calificación de 4, 3 deportistas. La calificación de 5, 3 deportistas. La calificación de 6, 6 deportistas. La calificación de 7, 15 deportistas. La calificación de 8, 12 deportistas. La calificación de 9, 6 deportistas. La calificación de 10, 7 deportistas. Recalcamos que estas preguntas son dirigidas solo a deportistas, es decir, los que afirmaron practicar deporte en la encuesta, que fueron 53 estudiantes. La pregunta dice: ¿alguna persona te inspira a practicar deporte? El 20,8% dice que no, el 79,2% dice que sí. Entonces, si es así, ¿qué deporte practicas? Tenemos que 17 estudiantes afirmaron practicar baloncesto, 13 fútbol sala, 11 voleibol, 4 tenis de campo, 4 tenis de mesa, 2
porrismo, 1 ajedrez y 1 taekwondo. También realizamos la pregunta, ¿con qué frecuencia asistes al deporte? 1 a 2 veces a la semana, el 49,1%; 2 a 3 veces por semana, el 30,2%; 3 a 4 veces por semana, 9,4%; 4 a 5 veces por semana, 1,9%; y todos los días, el 9,4%. Gracias a esta investigación, concluimos que según los datos recopilados en nuestra encuesta, descubrimos que la pandemia y sus consecuencias tuvieron efectos negativos en gran parte del cuerpo estudiantil de la universidad, ya que gran parte de nuestra muestra era activa físicamente, pero debido a los efectos de la pandemia causados por el COVID-19, dejaron de ejercitarse o practicar deportes. Afortunadamente, aunque no se han visto los números que se tenían antes de la pandemia, se ha notado una tendencia positiva entre los estudiantes a practicar algún deporte, por lo que podemos suponer que en general los alumnos de la UNAP están mejorando su condición física mediante la práctica de deportes y el entrenamiento físico. También notamos que los estudiantes de la universidad tienen estilos de vida que se podrían considerar sanos, al menos a nivel fundamental, ya que en gran parte los participantes duermen una buena cantidad de horas, se alimentan bien y practican algún deporte de manera regular. Muchas gracias por su atención.